Profecía de Amós. Amós habría desarrollado su actividad en el Reino del Norte en tiempos de Jeroboam II entre el 789 y el 748. El contenido de su libro es variado: exhortaciones, denuncias, amenazas, lamentaciones, reflexiones sapienciales, enseñanzas mediante metáforas y doxologías. Destaca en él la denuncia de la manipulación en la administración de justicia y en el comercio, así como de los vicios privados y la hipocresía religiosa. Amós 1:4. Amós 1. Palabras de Amós, uno de los pastores de Tecoa, que profetizó sobre Israel en los días de Ocías, rey de Judá, y en los de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Habló así: el Señor ruge desde Sión y desde Jerusalén alza su voz. Se enlutan los pastizales de los pastores y se seca la cumbre del Carmelo. Esto dice el Señor: por 3 crímenes de Damasco y por 4 no revocaré mi sentencia. Por haber despedazado a Galaad con trillos de hierro, enviaré fuego contra la casa de Hazael para que devore las fortalezas de Ben-Hadad. Romperé el cerrojo de Damasco y aniquilaré al que se sienta en el trono de Bicat-Aben y al que empuña el cetro de Bet-Edén. El pueblo de Siria marchará al destierro, a Kir. Lo ha dicho el Señor. Esto dice el Señor: por 3 crímenes de Gaza y por 4 no revocaré mi sentencia. Por haber desterrado poblaciones enteras para entregarlas a Edom, enviaré fuego contra las murallas de Gaza para que devore sus fortalezas. Aniquilaré al que se sienta en el trono de Asdod y empuña el cetro de Ascalón. Descargaré mi mano contra Ecrón y perecerá el resto de los filisteos. Lo ha dicho el Señor Dios. Esto dice el Señor: por 3 crímenes de Tiro y por 4 no revocaré mi sentencia. Por haber entregado poblaciones enteras a Edom como cautivos sin acordarse de la alianza fraterna. Enviaré fuego contra las murallas de Tiro para que devore sus fortalezas. Esto dice el Señor: por 3 crímenes de Edom y por 4 no revocaré mi sentencia. Por haber perseguido a su hermano espada y haber reprimido toda compasión, alimentando un odio permanente y guardando por siempre su rencor, enviaré fuego contra Temán para que devore las fortalezas de Bosra. Esto dice el Señor: por 3 crímenes de los amonitas y por 4 no revocaré mi sentencia. Por haber abierto el vientre de las embarazadas de Galaad, por haber extendido sus fronteras, prenderé fuego a la muralla de Rabá para que devore sus fortalezas, entre el griterío de un día de batalla, en el huracán de un día de tormenta. Su rey marchará al destierro, él y sus príncipes todos juntos. Lo ha dicho el Señor. Amós 2. Esto dice el Señor: por 3 crímenes de Moab y por 4 no revocaré mi sentencia. Por haber quemado y calcinado los huesos del rey de Edom, enviaré fuego contra Moab para que devore las fortalezas de Keriot. Moab perecerá en el estrépito, entre clamores y toques de trompeta. Eliminaré al gobernante de en medio de él y con él mataré a todos sus príncipes. Lo ha dicho el Señor. Esto dice el Señor: por 3 crímenes de Judá y por 4 no revocaré mi sentencia. Por haber rechazado la ley del Señor y no haber observado sus preceptos, porque los extraviaron sus ídolos a los que habían seguido sus padres, enviaré fuego contra Judá para que devore las fortalezas de Jerusalén. Esto dice el Señor: por 3 crímenes de Israel y por 4 no revocaré mi sentencia. Por haber vendido al inocente por dinero y al necesitado por un par de sandalias, pisoteando el polvo de la tierra a la cabeza de los pobres, tuercen el proceso de los débiles, porque padre e hijo se llegan juntos a una misma muchacha, profanando así mi santo nombre. Sobre ropas tomadas en prendas se echan junto a cualquier altar, beben en el templo de su Dios el vino de las multas. Había exterminado a los amorreos delante de Israel, altos como cedros, fuertes como encinas. Destruí su fruto por arriba, sus raíces por abajo. Yo os había sacado de Egipto y conducido por el desierto durante 40 años hasta ocupar la tierra del amorreo. Había suscitado profetas entre vuestros hijos y nazireos entre vuestros jóvenes. ¿No es así, hijos de Israel? Oráculo del Señor. Pero vosotros hicisteis beber vino a los nazireos y ordenasteis a los profetas:
no profeticéis. Pues bien, yo hundiré el suelo bajo vosotros como lo hunde una carreta cargada de gavillas. El más veloz no podrá huir, ni el más fuerte valerse de su fuerza, ni el guerrero salvar su propia vida. El arquero no resistirá, ni el de pies ligeros podrá salvarse, ni el jinete salvará su vida. El más intrépido entre los guerreros huirá desnudo aquel día. Oráculo del Señor. Amós 3. Escuchad esta palabra que el Señor ha pronunciado contra vosotros, hijos de Israel, contra toda tribu que saqué de Egipto. Solo a vosotros he escogido de entre todas las tribus de la tierra. Por eso os pediré cuentas de todas vuestras transgresiones. ¿Acaso dos caminan juntos sin haberse puesto de acuerdo? ¿Acaso ruge el león en la foresta si no tiene una presa? ¿Deja el cachorro oír su voz desde el cubil si no ha apresado nada? ¿Acaso cae el pájaro en la red a tierra si no hay un lazo? ¿Salta la trampa del suelo si no tiene una presa? ¿Se toca el cuerno en una ciudad sin que se estremezca la gente? ¿Sucede una desgracia en una ciudad sin que el Señor la haya causado? Ciertamente nada hace que el Señor Dios sin haber revelado su designio a sus servidores los profetas. Ha rugido el león, ¿quién no temerá? El Señor Dios ha hablado, ¿quién no profetizará? Pregonadlo en los palacios de Asdod y en los palacios de Egipto. Proclamad, reuníos en las montañas de Samaria, contemplad la gran confusión que hay en ella y la violencia en su interior. No supieron obrar rectamente, oráculo del Señor, los que atesoraban violencia y soborno en sus palacios. Por tanto, esto dice el Señor Dios: el enemigo cercará el país, será abatida tu fuerza y saqueados tus palacios. Esto ha dicho el Señor: como el pastor rescata de las fauces del león 2 patas o un pedazo de oreja, así se salvarán los hijos de Israel que viven en Samaria, en el ángulo de un diván o en el borde de un lecho. Escuchad y testificad contra la casa de Jacob, oráculo del Señor Dios del universo. El día en que le pida cuentas de los delitos de la casa de Israel, pediré cuentas también a los altares de Betel. Entonces serán demolidos los cuernos del altar y caerán por tierra. Abatiré la casa de invierno junto con la casa de verano. Se acabarán las residencias de marfil y desaparecerán muchas casas. Oráculo del Señor. Escuchad esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los indigentes, maltratáis a los necesitados y decid a vuestros señores: traed y bebamos. El Señor Dios lo ha jurado por su santidad. Vienen días sobre vosotros en que os arrastrarán con garfios a vosotros y con ganchos de pesca a vuestra prole. Saldrá uno tras otro por las brechas y os empujarán hacia el Hermón, oráculo del Señor. Id a Betel a pecar, a Gilgal, y multiplicad las transgresiones. Presentad vuestros sacrificios por la mañana, cada 3 días vuestros diezmos. Ofreced acciones de gracias con pan fermentado. Proclamad en voz alta las ofrendas voluntarias, pues eso es lo que os gusta, hijos de Israel, oráculo del Señor Dios. Yo por mi parte os había dejado con los dientes limpios en todas vuestras ciudades y faltos de pan en todas vuestras comarcas, pero no os convertisteis a mí, oráculo del Señor. También os negué la lluvia 3 meses antes de la cosecha. Hice llover en una ciudad y en otra no. Una parcela tuvo lluvia, pero otra sin lluvia se secó. De 2 o 3 ciudades deambularon hasta otra para beber agua sin poder apagar su sed, pero no os convertisteis a mí, oráculo del Señor. Os he golpeado con tizón y añublo. He secado vuestros huertos y viñedos, la langosta devoró vuestras higueras y olivares, pero no os convertisteis a mí, oráculo del Señor. Envié contra vosotros una peste como la peste de Egipto. Entregué vuestros jóvenes a la espada y a los caballos como botín. Hice subir a vuestras narices el hedor de vuestros campamentos, pero no os convertisteis a mí, oráculo del Señor. Os trastorné como Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, y quedasteis como tizón sacado del incendio, pero no os convertisteis a mí, oráculo del Señor. Por eso, así voy a tratarte, Israel. Sí, así voy a tratarte. Prepárate para el encuentro con tu Dios, porque Él es el que forma las montañas y crea el viento, manifiesta al hombre su designio, hace la aurora y las tinieblas y marcha sobre las alturas de la tierra. El Señor, Dios del universo, es su nombre. Siracida 31, 14-31.
No eches mano a lo que otro mira, ni te lances sobre el mismo plato que él. Juzga al prójimo como a ti mismo y reflexiona siempre antes de actuar. Come con educación lo que te pongan delante, no seas glotón y no quedarás mal. Termina el primero por educación, no seas comilón y no te despreciarán. Si estás sentado entre muchos invitados, no alargues tu mano antes que ellos. Al que es bien educado le basta poco y en la cama no se sofoca. A estómago moderado, sueño saludable, se levanta temprano y tiene dominio de sí. Insomnio, vómitos y cólicos esperan al hombre insaciable. Si te viste obligado a comer demasiado, levántate, ve a vomitar y quedarás tranquilo. Escúchame, hijo, no me desprecies y al final comprenderás mis palabras. En todo lo que hagas, sé moderado, y así no cogerás ninguna enfermedad. Al anfitrión espléndido todos lo alaban, y la fama de su generosidad es duradera. Del anfitrión tacaño se murmura en la ciudad, y la fama de su tacañería es duradera. Con el vino no te hagas el valiente, porque a muchos ha perdido el vino. El horno pone a prueba el temple del acero, el vino los corazones en contienda de orgullosos. El vino es vida para el hombre, siempre y cuando se beba con medida. ¿Qué es la vida para quien le falta el vino? Fue creado para alegrar a los humanos. Alegría del corazón y regocijo del alma es el vino bebido a tiempo y con medida. Amargura del alma el vino bebido con exceso por incitación o desafío. La embriaguez enfurece al insensato para su perdición, debilita sus fuerzas y le ocasiona heridas. En un banquete no reprendas a tu vecino, no te burles de él si se pone alegre, no le digas nada que pueda ofenderlo, ni lo molestes reclamándole dinero. Santiago 1:19, 2:13. Tened esto presente, mis queridos hermanos, que toda persona sea pronta para escuchar, lenta para hablar y lenta a la ira, pues la ira del hombre no produce la justicia que Dios quiere. Por eso, desechad toda inmundicia y la carga de mal que os sobra, y acoged con docilidad esa palabra, que ha sido injertada en vosotros y es capaz de salvar vuestras vidas. Poned en práctica la palabra y no os contentéis con oírla, engañándoos a vosotros mismos, porque quien oye la palabra y no la pone en práctica, ese se parece al hombre que se miraba la cara en un espejo y apenas se miraba, daba media vuelta y se olvidaba de cómo era. Pero el que se concentra en una ley perfecta, la de la libertad, y permanece en ella no como oyente olvidadizo, sino poniéndola en práctica, ese será dichoso al practicarla. Si alguien se cree religioso y no refrena su lengua, sino que se engaña a sí mismo, su religiosidad está vacía. La religiosidad auténtica e intachable a los ojos de Dios Padre es esta: atender a huérfanos y viudas en su aflicción y mantenerse incontaminado del mundo. Santiago 2. Hermanos míos, no mezcléis la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con la acepción de personas. Suponed que en vuestra asamblea entra un hombre con sortija de oro y entra también un pobre con traje mugriento. Si vosotros atendéis al que lleva el traje de lujo y le decís, tú siéntate aquí cómodamente, y al pobre le decís, tú quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies, ¿no estáis haciendo discriminaciones entre vosotros y convirtiéndoos en jueces de criterios inicuos? Escuchad, mis queridos hermanos, ¿acaso no eligió Dios a los pobres según el mundo como ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Vosotros, en cambio, habéis ultrajado al pobre. ¿No son los ricos los que os oprimen e incluso os arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que injurian el hermoso nombre que ha sido invocado sobre vosotros? Si cumplís la que según la Escritura es la ley regia, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacéis bien. Pero si establecéis diferencias entre las personas, cometéis pecado y esa ley os acusa como transgresores. Pues quien observa toda la ley pero falla en un solo precepto, se hace responsable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, dijo también no matarás. Por tanto, si no cometes adulterio pero matas, te haces transgresor de la ley. Hablad y actuad como quienes van a ser juzgados por una ley de libertad, pues el juicio será sin misericordia para quien no practicó la misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio.